Hola chicos, mira, aquí les voy a explicar el funcionamiento y el arrancador de un motor trifásico, el cómo se comanda un motor en la parte de control y cómo su funcionamiento en la parte de fuerza, de potencia. Para ello vamos a disponer de pulsantes de stop, que es prácticamente el S1, el pulsante de marcha, que se trata del S2, la bobina, o sea, un telerruptor o un contactor, que sería la bobina K1. Un foco de señalización que es el X1H2, X2, el H, ese es un foco piloto de señalización de funcionamiento del motor para nuestro circuito, y un relé térmico con sus contactos auxiliares, tanto para sus contactos auxiliares en la parte de control y sus contactos de potencia en la parte de fuerza del control del motor, obviamente. Aquí tenemos un motor trifásico L1, L2, L3, el disyuntor trifásico o la protección trifásica para el motor, eh, los contactos los contactos de potencia del contactor, los contactos de potencia del relé térmico y el motor. ¿Cómo funciona? Prácticamente se trata de hacer llegar a excitar la bobina del contactor mediante pulsos, pero para que haya un funcionamiento debes pulsar S2, cosa que pulsas S2, alimenta la bobina, se cierra todo el circuito, circula corriente y funciona el motor. Pero si te das cuenta, tenemos un contacto K1. ¿Para qué sirve este contacto K1? Ese es el contacto de autoalimentación, el contacto que va a permitir que el motor quede funcionando, puesto que recuerda que un pulsante es como un timbre. Tú pulsas, funciona el timbre, deja de pulsar, deja de funcionar. Así mismo es aquí en los motores: pulso, funciona el motor. Si dejara de pulsar, se me apaga el motor. ¿Qué hago para que el motor no se apague? Pongo un contacto de autoalimentación necesario para que el funcionamiento de los motores. A ver, aquí voy a darle simulación al comando del motor trifásico. Recuerda que el motor en la parte de potencia está gobernado por la corriente de armadura del motor. La corriente de arranque está en corriente sumamente alto, por eso lo que se hace es aislar el circuito de control del circuito de potencia. ¿Qué lo hace esto? ¿Quién lo hace? Esto lo hace el telerruptor, el contactor, como al inicio. Eh, para ello tenemos el uso de las protecciones debidas. El motor aquí está un disyuntor. Lo que hace es proteger en caso de cortocircuitos o mal funcionamientos en la parte de los motores o de la parte del control. Un trifásico y un monofásico. Tenemos el pulsante de stop, el pulsante de marcha. Pues en este momento voy a darle inicio de la marcha del motor. Pulso S2. Funciona mi motor. Miren, ve, lo que hace es el pulsante alimentar la bobina, y a la vez que se alimenta se cierran sus contactos, cosa que se autoalimenta y le llega a voltaje al motor, haciendo una autoalimentación y permitiendo que el motor gire. El motor en este momento está girando, como está de color plomo, está girando en sentido horario. ¿Qué pasaría si es que, bueno, para qué sirvió el relé térmico? ¿Por qué pongo un relé térmico? Eso no es de adorno. El relé térmico es para protección de la sobrecarga. Si el motor estuviera trabajando con demasiado peso, se va a calentar porque no está trabajando su corriente nominal, puede estar sobrecargado o a la vez se puede estar frenando. ¿Qué es lo que hace? El relé térmico lo que hace es que pasando un tiempo, tiene una curva, el relé térmico tiene una curva de funcionamiento, que pasando un tiempo de calentamiento, lo que hace es dilatarse los contactos internos, y esos contactos permiten abrir o cerrar contacto. Al momento de abrirse el contacto, deja de funcionar el motor deja de funcionar, y este manda una señal en la parte de control para abrir y cerrar los motores. Y esto lo que manda es un motor intermitente y una señal de sonora. Ejemplo, pasa la falla, se dispara, pum, ¿qué se hizo? Se me apagó el motor. Como el motor se apagó, y mandó mi señal acá por el contacto cerrado. Está funcionando el foco y la señal sonora, cosa que yo tengo posibilidad de ir a ver qué pasa con mi motor, y se me protege de forma autónoma, y no hago que se me queme o sufra daños irreparables el motor, que lo más crónico sería que se me queme el motor. Para ello son estas protecciones. Bueno, y ese es un sencillo comando de un motor trifásico con parte de control y la parte de fuerza.
¿Qué pasa si yo sigo pulsando? Ya ven que ya no puedo pulsar porque está abierto acá el relé térmico, nunca va a funcionar. Para ello debo de resetearlo el relé térmico. Bueno, eso es todo. Pasen bien.